Son las 10:20 de la mañana del 14 de septiembre de 2025, cuando dos camionetas Silverado color negro levantan polvo en el camino de terracería que conduce al rancho El Maguey Blanco. 6 sicarios del Cártel del Sol bajan con la confianza de quien cobra una deuda menor a un anciano indefenso. Celestino Vargas, de 72 años, lo recibe en el porche de su modesta casa de adobe, mientras el sol de Jalisco quema la tierra seca. Lo que estos hombres no saben es que ese terreno tiene un dueño invisible, un nombre que nunca debieron tocar, y que en exactamente 45 minutos, una llamada telefónica de 30 segundos sellará el destino de todos ellos. El aire huele a maguey fermentado y a un error que no tiene perdón. La mañana comienza, como todas en el rancho El Maguey Blanco, a 25 kilómetros al noreste de Guadalajara, en una zona rural donde los caminos de asfalto se convirtieron en recuerdos hace décadas. Celestino Vargas se levanta a las 5:30 de la madrugada, como lo ha hecho durante los últimos 40 años de su vida. Sus manos callosas y nudillos hinchados por la artritis trabajan con precisión ancestral entre las pencas de maguey que rodean su propiedad. El olor dulzón del aguamiel recién extraído flota en el aire fresco de la mañana. En sus 72 años de existencia, Celestino ha aprendido que la vida del campo no perdona la pereza ni premia la ambición desmedida. El rancho es una extensión modesta de 12 hectáreas, suficiente para mantener 200 plantas de maguey pulquero en diferentes etapas de maduración. La casa principal es una construcción de adobe con techo de teja roja, paredes agrietadas por el tiempo, y una puerta de madera que rechina cada vez que se abre. Adentro, la cocina de leña mantiene el calor durante las madrugadas frías, y el aroma de café de olla se mezcla con el humo que escapa por las rendijas del techo. Celestino vive solo desde que su esposa, Remedios, falleció hace 7 años de un paro cardíaco que los médicos del centro de salud no pudieron prevenir. Los hijos se fueron a Guadalajara, a Tijuana, a Estados Unidos, buscando un futuro que la tierra ya no podía darles. La producción de pulque es un arte que Celestino heredó de su padre y su abuelo antes que él. Cada mañana recorre las hileras de magueyes con una cocote de guaje colgando de su cintura, extrayendo el aguamiel con movimientos precisos que no requieren pensamiento consciente. El líquido transparente y viscoso cae en cubetas de plástico azul, que después vierte en tinas de fermentación de madera de roble. En 60 días, el aguamiel se transforma en pulque, esa bebida ancestral que los españoles intentaron prohibir, y que ahora sobrevive en ranchos como este, alejados de la modernidad. Celestino vende su producción a 3 cantinas en pueblos cercanos y a algunos clientes leales que llegan en camionetas destartaladas cada viernes por la tarde. Sus ingresos mensuales rondan los 3,000 pesos, apenas suficiente para comprar frijol, maíz, chile y mantener el rancho funcionando. No tiene televisión, no tiene internet. Su teléfono es un Nokia antiguo que usa solo para recibir llamadas de sus hijos una vez al mes. Para el mundo exterior, Celestino Vargas es invisible, un anciano más en las estadísticas del México rural que sobrevive al margen de la economía formal. No tiene cuentas bancarias, no paga impuestos, no aparece en ningún registro oficial más allá de su credencial de elector desgastada. Su vida transcurre en un ritmo inmutable de siembras, cosechas, lluvias y sequías. Lo que nadie sabe, lo que ni siquiera los vecinos del pueblo más cercano imaginan, es que ese rancho fue comprado en 2008 con dinero que no vino de la venta de pulque. Los papeles están a nombre de un tal Rigoberto Sánchez Medina, una identidad fantasma que no existe en ningún padrón electoral ni registro civil. La transacción
se hizo en efectivo. 300,000 pesos. Que el vendedor anterior no hizo preguntas sobre su procedencia. Celestino Vargas es el cuidador, el guardián silencioso de un pedazo de tierra que tiene un valor sentimental incalculable para alguien muy poderoso. Ese alguien es su primo lejano, un hombre que hace 30 años jugaba fútbol con él en las tardes polvorientas de su pueblo natal. Pero las conexiones familiares son hilos invisibles que el tiempo y la distancia han vuelto difusos. Celestino no ha visto a su primo en más de 15 años. Solo recibe cada 6 meses una llamada breve, donde una voz le pregunta si todo está bien con el rancho. Él responde que sí, que las plantas crecen, que la tierra produce, que no hay problemas. Huelga sin hacer preguntas, porque aprendió hace mucho que hay cosas que es mejor no saber. El dinero para mantener el rancho llega puntual cada mes, depositado en efectivo por un mensajero que no da su nombre y que Celestino recibe en silencio. Esta mañana del 14 de septiembre, mientras Celestino vierte el aguamiel en las tinas de fermentación y el sol comienza a calentar la tierra rojiza, 2 camionetas negras avanzan por el camino de terracería, levantando nubes de polvo detrás de ellas. Son las 10:05 de la mañana, cuando los motores se escuchan a lo lejos. Un rumor mecánico que rompe el silencio habitual del rancho. Celestino levanta la vista, se limpia las manos en su pantalón de mezclilla desgastado y camina hacia el porche de su casa. No está preocupado porque en el campo las visitas inesperadas son comunes. Comerciantes que se pierden, camioneros que buscan agua, viajeros que necesitan indicaciones. Pero cuando las camionetas se detienen frente a su casa y 6 hombres bajan con chalecos tácticos y armas cortas visibles en sus cinturas, Celestino siente que el aire de la mañana se vuelve pesado. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? Déjanos tu comentario y acompáñanos hasta el final, porque lo que está por suceder cambiará todo para este anciano. El líder del grupo es un hombre de 29 años con tatuajes que le cubren los antebrazos y una cicatriz que le cruza la ceja izquierda. Se hace llamar El Grillo y comanda una célula de extorsión del Cártel del Sol que opera en la zona rural al noreste de Guadalajara. José María Rentería Aguirre es su nombre real, aunque hace 5 años que solo responde al apodo que le pusieron por su costumbre de hablar rápido y nervioso cuando negocia. Detrás de él vienen 5 hombres más, todos entre 22 y 35 años, con la misma expresión de indiferencia profesional que caracteriza a quienes han hecho del crimen su oficio cotidiano. No son sicarios de élite, ni forman parte de las estructuras de seguridad de los grandes jefes. Son operadores de nivel bajo que se encargan del trabajo sucio y repetitivo. La célula de El Grillo tiene asignado un territorio que abarca 14 municipios rurales, donde cobran derecho de piso a comerciantes, ganaderos, transportistas y cualquier negocio que genere ingresos. El procedimiento es siempre el mismo: llegar en grupo, mostrar las armas sin sacarlas completamente, hacer la propuesta de protección y establecer la cuota mensual. Si el objetivo acepta, se registra en una lista y recibe visitas quincenales para el cobro. Si se niega, se le da una semana para reconsiderar y después vienen las consecuencias: incendios, robos o, en casos extremos, desapariciones. El Grillo lleva 3 años dirigiendo esta operación y ha desarrollado un instinto para identificar objetivos vulnerables y calcular cuánto pueden pagar. Sin quebrar, Celestino Vargas apareció en su radar hace 2 semanas, cuando uno de sus informantes le reportó la existencia de un productor de pulque que opera sin permiso de salubridad y vende su producto a cantinas de la región. El informe fue básico:
Hombre mayor, vive solo. Ingresos estimados en 3,000 pesos mensuales. Sin familia visible en la zona. Para el Grillo era el objetivo perfecto. Alguien que podría pagar 2,000 pesos al mes sin representar mayores complicaciones. No hizo investigación adicional, porque en su experiencia, los rancheros solitarios nunca dan problemas. Pagan en silencio y agradecen que no les pase nada peor. Esta mañana llegó con la confianza de quien ha hecho este trabajo cientos de veces. Celestino los observa desde el porche mientras caminan hacia él con pasos lentos y calculados. «Buenos días, don Celestino», dice el Grillo con una sonrisa que no llega a sus ojos. «Venimos a platicar un asunto de negocios con usted». Su voz es tranquila pero firme, el tono de alguien que sabe que no recibirá un no como respuesta. Los otros 5 hombres se dispersan estratégicamente alrededor del área. 2 hacia los lados de la casa. 1 permanece junto a las camionetas y los otros 2 flanquean a su líder. No es una formación agresiva, pero tampoco casual. Es la posición estándar que usan para intimidar, sin parecer violentos. El anciano no responde de inmediato. Solo los mira con la expresión neutra de quien ha vivido lo suficiente para reconocer el peligro cuando lo tiene enfrente. «No tengo negocios con nadie», dice finalmente con voz ronca. «Solo saco pulque para sobrevivir». El Grillo suelta una risa breve y señala con un gesto amplio las hileras de maguey que rodean la propiedad. «Don Celestino, no se haga el humilde. Usted tiene un buen rancho aquí, produce su mercancía, la vende a varios lugares. En esta región, todos los que hacen negocio pagan su cuota de protección. Nosotros nos aseguramos de que nadie lo moleste, de que no le roben, de que pueda trabajar tranquilo». Celestino siente el peso de sus 72 años presionando sobre sus rodillas mientras permanece de pie en el porche. Conoce las historias. Ha escuchado en el pueblo sobre comerciantes que aceptaron pagar y sobre los que se negaron. Sabe que esta conversación no es una petición, sino una notificación. «¿Cuánto?», pregunta con resignación. El Grillo sonríe más ampliamente ahora, satisfecho con la rapidez del entendimiento. 2,000 pesos al mes. Cada 15 venimos a recoger 1,000. Primera fecha de pago es en 5 días, el 19 de septiembre. ¿Le parece justo, don Celestino? No hay nada justo en eso, y ambos lo saben. Pero la justicia dejó de ser relevante en estas conversaciones hace mucho tiempo. Celestino hace cálculos mentales rápidos. 2,000 pesos mensuales significa que le quedarían 1,000 para vivir, apenas suficiente para comer, pero no para mantener el rancho funcionando. Tendría que reducir gastos, trabajar más, tal vez vender algunas plantas. La alternativa es peor. «Está bien», responde con voz cansada. «Vengan el 19». El Grillo asiente satisfecho y saca un cuaderno pequeño del bolsillo de su chaleco. Anota algo con un bolígrafo y después lo guarda. «Perfecto, don Celestino. Usted es un hombre inteligente. Aquí tiene mi número por si necesita algo o tiene algún problema». Uno de los hombres se acerca y le entrega un papel con un número telefónico escrito a mano. Celestino lo toma sin mirarlo y se lo guarda en el bolsillo de su camisa. Los 6 hombres comienzan a retirarse hacia las camionetas con la misma calma con la que llegaron. No hay amenazas explícitas, no hay violencia, solo el entendimiento tácito de que este es el nuevo orden de las cosas. Son las 10:40 de la mañana cuando los motores arrancan y las camionetas comienzan a alejarse levantando polvo. Celestino permanece en el porche viendo cómo desaparecen en la distancia, sintiendo un peso nuevo en su pecho que no estaba ahí hace una hora. Celestino entra a su casa y se sienta en la única silla de madera
junto a la mesa de la cocina. Sus manos tiemblan ligeramente mientras saca el papel con el número telefónico y lo observa como si fuera un objeto peligroso. 2,000 pesos mensuales no es una cantidad que pueda pagar sin consecuencias severas para su supervivencia. Hace cálculos mentales de nuevo. Si reduce su consumo de carne a una vez por semana, si deja de comprar café y vuelve al té de hierbas del campo, si repara sus botas con cartón en lugar de comprar unas nuevas, tal vez podría llegar a fin de mes. Pero el rancho necesita mantenimiento constante. Las tinas de fermentación requieren tratamiento contra hongos. Los magueyes necesitan fertilizante natural que compra en el pueblo. La opción de vender algunas plantas cruza su mente, pero la descarta inmediatamente. Los magueyes tardan 8 años en madurar lo suficiente para producir aguamiel. Venderlos ahora sería sacrificar ingresos futuros por necesidad presente. Podría intentar aumentar su producción trabajando más horas, extrayendo aguamiel de más plantas. Pero su cuerpo ya no responde como hace 20 años. Las rodillas le duelen después de caminar entre las hileras. La espalda se le contractura cuando carga las cubetas llenas, y los dedos pierden sensibilidad en las madrugadas frías. No es una solución sostenible. La idea de llamar a sus hijos pasa rápidamente por su cabeza, pero la rechaza con la misma velocidad. Miguel vive en Tijuana trabajando en una fábrica maquiladora. Envía 500 pesos cada 2 meses cuando puede. Teresa está en Phoenix limpiando casas de gringos. Manda dólares cuando se acuerda, pero tiene 3 hijos que alimentar. Carlos, el menor, desapareció hace 4 años después de meterse con malas compañías en Guadalajara, y Celestino prefiere no saber dónde está. No puede pedirles ayuda para pagar extorsión a criminales. Sería arrastrarlos a un problema que no es de ellos. Entonces, recuerda la llamada. Cada 6 meses sin falta, un número desconocido aparece en su Nokia antiguo, y la voz de su primo pregunta: ¿todo bien con el rancho Celestino? La última llamada fue hace 4 meses, lo que significa que la próxima debería llegar en aproximadamente 2 meses. Pero esta situación no puede esperar 2 meses. El primer pago es en 5 días. Celestino nunca ha iniciado contacto con su primo. Nunca ha llamado al número que aparece en su teléfono porque las instrucciones fueron claras desde el principio. Él llama, tú respondes, nada más. Romper esa regla podría traer consecuencias que no puede predecir, pero la desesperación tiene una forma de redefinir las prioridades. Son las 11 de la mañana cuando Celestino saca su teléfono del bolsillo y busca en el registro de llamadas entrantes. El número está ahí, guardado sin nombre. Solo 10 dígitos que representan una conexión que ha mantenido a distancia por años. Sus dedos artríticos teclean lentamente. El corazón le late más rápido de lo normal y presiona el botón de llamada. El tono de marcado suena 3 veces antes de que una voz masculina conteste con un simple dígame. No es la voz de su primo. Es alguien más joven, probablemente un asistente o guardia de seguridad. Necesito hablar con él, dice Celestino con voz temblorosa. Es urgente. Soy Celestino Vargas. Hay un silencio largo del otro lado, tal vez 15 segundos que se sienten como minutos. Después la voz responde: espere en línea. La música de fondo es inexistente. Solo silencio interrumpido por un clic ocasional que indica que la llamada sigue activa. Celestino siente el sudor frío correr por su espalda, a pesar de que la mañana no es particularmente calurosa. Se pregunta si hizo lo correcto, si esta llamada no traerá más problemas de los que ya tiene. 2 minutos después, otra voz toma la línea. Esta voz Celestino la reconoce, aunque no la ha escuchado en años. Primo, dice la voz con un tono que mezcla sorpresa y algo de molestia.
Nunca me llamas. ¿Qué pasó? Celestino traga saliva y explica la situación con palabras entrecortadas. Los hombres que llegaron, la extorsión de 2,000 pesos mensuales, el primer pago en 5 días, su incapacidad para cumplir sin arruinarse. Habla rápido porque siente que está robando tiempo valioso, que cada segundo de esta llamada es una intrusión en un mundo al que no pertenece. Del otro lado, hay silencio, mientras su primo procesa la información. Después una pregunta simple y directa. ¿Cómo se hacía llamar el que habló contigo? El Grillo, responde Celestino. Dijo que se llama el Grillo. Otro silencio. Este más pesado que el anterior. Está bien, primo. No pagues nada. Yo me encargo. La llamada termina sin despedidas, sin explicaciones adicionales. Solo el tono de línea muerta que deja a Celestino sosteniendo el teléfono contra su oreja, durante varios segundos más. Son las 11:05 de la mañana del 14 de septiembre de 2025. Y Celestino Vargas acaba de activar una cadena de eventos que no puede detener ni comprender completamente. ¿Qué opinas de la decisión de Celestino de hacer esa llamada? ¿Crees que hizo lo correcto o debió haber manejado esto de otra manera? Déjanos tu opinión en los comentarios. La llamada de Celestino viaja a través de redes celulares encriptadas hasta llegar a un teléfono satelital en una ubicación que ni él ni nadie fuera del círculo más íntimo conoce. El hombre que recibe la información es Nemesio Rubén Cervantes, conocido en el mundo del crimen organizado como el Mencho, líder máximo del Cártel del Sol, y una de las figuras más buscadas por autoridades mexicanas y estadounidenses. Tiene 59 años. Nació en el mismo pueblo que Celestino. Jugaron juntos en la infancia, aunque sus caminos se separaron dramáticamente cuando Nemesio tenía 20 años, y decidió que la pobreza rural no sería su destino. El rancho, el maguey blanco, no es solo un pedazo de tierra con magueyes para Nemesio. Es el lugar donde su padre trabajó como jornalero durante 30 años, hasta que murió de insolación. En un mediodía de julio de 1983. Es la vista que tenía desde la ventana de la casa de adobe, donde creció compartiendo un cuarto con 4 hermanos. Es el olor a tierra mojada, después de las primeras lluvias de mayo, que le recuerda una época, donde sus preocupaciones eran conseguir comida y no administrar un imperio criminal que mueve millones de dólares semanales. Compró ese rancho en 2008, cuando el dinero dejó de ser un problema, no como inversión, sino como ancla emocional a una vida que ya no existe. Poner a Celestino como cuidador fue una decisión lógica. Su primo nunca tuvo ambiciones más allá de trabajar la tierra. Nunca hizo preguntas incómodas. Nunca pidió favores más allá del salario mensual que Nemesio le deposita religiosamente. Es un hombre invisible para el mundo. Exactamente el tipo de persona que puede mantener un secreto simplemente porque nadie le pregunta. Durante 17 años, este arreglo funcionó perfectamente. Celestino cuida el rancho, produce su pulque, vive su vida tranquila, y Nemesio sabe que ese pedazo de su pasado está protegido. Nunca imaginó que algún día recibiría una llamada de emergencia de su primo. Cuando Nemesio cuelga el teléfono después de hablar con Celestino, su expresión se transforma de sorpresa a una furia fría y calculada. Está en una casa de seguridad en las afueras de Tonalá, rodeado de 5 guardaespaldas de élite y 2 asesores de confianza. La habitación es austera, una mesa de madera, sillas plegables, un generador eléctrico que zumba constantemente, ventanas cubiertas con cortinas gruesas. No hay lujos aquí, porque esta ubicación cambia cada semana y los lujos dejan rastros. Se levanta de su silla y camina hacia la ventana, mirando a través de una rendija en las cortinas, hacia el paisaje árido del exterior.
Consíganme toda la información sobre un tal Grillo que opera extorsión en la zona de Tlajomulco. Dice, sin voltear a ver a sus hombres. Nombre completo, célula, estructura, ubicaciones. Lo quiero todo en 2 horas. Uno de los asesores, un hombre de 42 años con experiencia en inteligencia militar, llamado Roberto el Toro Medina, saca su laptop y comienza a teclear rápidamente. El Cártel del Sol tiene un sistema de información interno que registra todas las células operativas, sus líderes, territorios asignados y estructuras de mando. Es una base de datos que se actualiza semanalmente y que permite a la cúpula mantener control sobre operaciones que abarcan 5 estados. En 45 minutos, el Toro tiene un archivo completo sobre José María Rentería Aguirre, el Grillo. Nacido en Zapopan, antecedentes por robo de vehículos, se unió al Cártel del Sol hace 5 años como sicario de bajo nivel. Ascendió al líder de célula de extorsión hace 3 años. Opera con un equipo de 6 hombres, incluyéndolo a él. Territorio asignado cubre 14 municipios rurales, ingresos mensuales estimados en 250,000, de los cuales entrega 60% a la estructura superior. Su jefe inmediato es Raúl El Pollo Fernández, comandante regional que supervisa 8 células de extorsión en la zona metropolitana. Pero hay un dato que llama la atención de Nemesio en el registro de propiedades protegidas por la organización. Una lista que se actualiza mensualmente y que indica qué negocios, ranchos o territorios tienen inmunidad contra extorsión interna. El rancho, El Mague y Blanco, aparece claramente marcado con nivel de protección máximo, y una nota que dice, propiedad de estructura directiva. No tocar bajo ninguna circunstancia. Esta lista se distribuye a todos los comandantes regionales, y se espera que la compartan con sus células operativas. Que el Grillo haya ignorado o desconocido esta información representa una falla grave en la cadena de mando. Nemesio lee el archivo completo en silencio, su mandíbula apretada y sus ojos fijos en la pantalla. ¿Cómo es posible que no supiera que ese rancho está protegido? Pregunta con voz controlada, pero cargada de amenaza. El Toro revisa sus notas y responde. El Pollo recibió la lista actualizada hace 3 semanas. Si no la compartió con sus células, o si el Grillo la ignoró, es responsabilidad del comandante regional. La respuesta no satisface a Nemesio, pero confirma lo que ya sospechaba. Hay negligencia en la estructura intermedia, un relajamiento en la disciplina que no puede tolerar. Localicen a El Grillo y su célula completa. Quiero saber dónde están ahora mismo, ordena Nemesio. Y consíganme una línea con el Pollo. Ese imbécil va a explicarme cómo uno de sus hombres llegó a extorsionar mi propiedad. La orden se ejecuta inmediatamente. El Cártel del Sol tiene rastreadores GPS en la mayoría de los vehículos operativos. Un sistema de control que sirve tanto para coordinar operaciones como para vigilar movimientos no autorizados. En 20 minutos tienen la ubicación exacta de las 2 camionetas del Grillo. Están en un rancho abandonado a 30 kilómetros de Guadalajara, probablemente su base de operaciones temporal. José María Rentería Aguirre, el Grillo, está sentado en una silla de plástico bajo la sombra de un mezquite en el rancho abandonado que su célula usa como punto de reunión. Son las 2:15 de la tarde del 14 de septiembre, y el calor es sofocante. A su alrededor sus 5 hombres descansan. Algunos duermen en hamacas improvisadas, otros juegan cartas sobre una mesa de madera podrida. El día fue productivo. Además de la visita a Celestino Vargas, cobraron cuotas a un mecánico en Tlajomulco y a un tendero en San Agustín. En total, 12,000 pesos, que ahora descansan en una mochila deportiva junto a las camionetas.
El grillo revisa su teléfono constantemente, respondiendo mensajes de otros objetivos potenciales y coordinando futuras visitas. No tiene preocupaciones inmediatas, porque en su experiencia, las extorsiones a rancheros solitarios nunca generan problemas. El anciano pulquero le pareció especialmente dócil. Aceptó la cuota sin mayor resistencia y no mostró señales de querer reportar nada a autoridades. En 5 días regresará para el primer cobro. En 6 meses, ese rancho será solo uno más en su larga lista de contribuyentes mensuales. La rutina continúa, el negocio fluye, y el grillo piensa en comprarse una motocicleta nueva con su parte de las ganancias de este mes. A las 2:45 de la tarde, su teléfono suena con un número que no reconoce, pero que tiene el prefijo de Guadalajara. Contesta con su tono habitual de voz. Bueno, del otro lado, una voz masculina que nunca ha escuchado antes dice: José María Rentería Aguirre. El uso de su nombre completo lo pone inmediatamente alerta, porque en su mundo, solo los jefes superiores o la policía usan nombres reales. ¿Quién habla?, pregunta con cautela. Alguien que necesita verte en persona. Estás en el rancho de San Isidro, ¿verdad? La precisión de la ubicación lo hace ponerse de pie automáticamente. El grillo mira alrededor buscando señales de vigilancia, pero no ve nada inusual. ¿Qué quieres?, pregunta con voz más tensa. ¿Ahora tu jefe el pollo te manda un recado? Dice que vengas a Guadalajara hoy a las 6 de la tarde. Hay un asunto que necesitan revisar contigo. La mención de Raúl Fernández lo relaja parcialmente porque es su superior directo, y llamadas como esta, aunque poco comunes, no son desconocidas. A veces los comandantes regionales convocan a sus células para entregar instrucciones nuevas o asignar territorios adicionales. ¿Dónde es la cita?, pregunta el grillo. La voz le da una dirección en la colonia Oblatos, un área industrial llena de bodegas y talleres mecánicos donde el pollo mantiene una de sus bases operativas. 6 en punto. No llegues tarde y trae a tu gente completa. Esto último es inusual porque normalmente los comandantes solo convocan a los líderes de célula, no a equipos completos. El grillo hace una pausa antes de responder. ¿Para qué necesita vernos a todos? No preguntes pendejadas y solo obedece. Responde la voz con un tono que no admite réplica. La llamada termina abruptamente, dejando a el grillo con el teléfono en la mano y una sensación de incomodidad en el estómago. Algo no se siente bien en esta convocatoria. En TR años liderando su célula, el grillo nunca ha sido citado con tan poca anticipación y nunca con todo su equipo. Considera llamar directamente a El Pollo para confirmar, pero descarta la idea, porque mostrar desconfianza hacia órdenes superiores es interpretado como debilidad o insubordinación. Se acerca a sus hombres y les informa de la reunión. Nos quieren ver a las 6 en Guadalajara. Prepárense. Salimos en 1 hora. Los 5 hombres reaccionan con una mezcla de curiosidad y fastidio, porque significa interrumpir su descanso, pero nadie cuestiona la orden. A las 4 de la tarde, las 2 camionetas abandonan el rancho abandonado y toman la carretera hacia Guadalajara. El grillo maneja la primera camioneta con 2 de sus hombres. Los otros 3 van en el segundo vehículo. El tráfico es moderado y el paisaje cambia gradualmente de campos secos a suburbios industriales. Durante el trayecto, el grillo repasa mentalmente sus operaciones recientes, buscando algún error que pudiera justificar una reunión de emergencia. Los cobros están al corriente. No ha habido incidentes violentos que hayan llamado atención pública. Los pagos a la estructura superior se entregan puntualmente cada semana.
No encuentra nada que pueda explicar la urgencia de esta convocatoria, lo cual, paradójicamente, aumenta su nerviosismo. En el mundo del crimen organizado, las reuniones inesperadas pueden significar dos cosas: una oportunidad de ascenso o una corrección disciplinaria. El Grillo prefiere pensar en la primera opción porque ha sido eficiente en su trabajo y sus números de recaudación han sido consistentes. Tal vez el Pollo quiere expandir su territorio o asignarle una célula adicional para supervisar. Tal vez hay un proyecto nuevo que requiere operadores confiables. Son las 5:45 de la tarde cuando las camionetas entran a la colonia Oblatos y comienzan a buscar la dirección indicada. La bodega está en una calle sin pavimentar, rodeada de otros edificios industriales abandonados. Es un área donde las empresas legales cerraron hace años y donde ahora solo operan talleres mecánicos informales y bodegas de almacenamiento que no hacen preguntas. El Grillo reconoce el lugar porque ha venido aquí 2 veces antes para reuniones con el Pollo, aunque nunca con todo su equipo. Las 2 camionetas se estacionan frente a la entrada metálica de la bodega, que está entreabierta. Son las 6:02 de la tarde cuando el Grillo y sus 5 hombres bajan de los vehículos y caminan hacia la entrada. Adentro, la bodega es un espacio amplio y vacío, con techo de lámina y paredes de bloc sin pintar. Hay 3 camionetas estacionadas al fondo y 4 hombres de pie cerca de ellas, pero no reconoce a ninguno como parte del equipo habitual del Pollo. La iluminación es escasa. Solo un par de focos colgando de cables que crean sombras largas en el suelo de cemento. El Grillo siente que su instinto de supervivencia comienza a gritar alarmas, pero ya es demasiado tarde para retroceder sin parecer cobarde o sospechoso. ¿Dónde está el Pollo?, pregunta en voz alta, dirigiéndose a los hombres del fondo. Uno de ellos se adelanta. Es un hombre de aproximadamente 40 años con complexión robusta y una cicatriz que le cruza el cuello. El Pollo no viene. Esto es otro asunto. Su voz es tranquila pero firme. El tono de alguien que está acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. El Grillo siente que sus piernas se tensan y su mano se mueve instintivamente hacia la pistola en su cintura. Pero se detiene, porque los 4 hombres frente a él tienen rifles de asalto colgando de sus hombros, y cualquier movimiento agresivo sería suicida. ¿Qué asunto?, pregunta, tratando de mantener su voz estable. El hombre de la cicatriz saca un teléfono de su bolsillo y marca un número. «Ya están aquí», dice brevemente antes de colgar. Después mira directamente a El Grillo y pregunta: «¿Esta mañana visitaste un rancho en Tlajomulco? ¿Un lugar que produce pulque?». La pregunta es tan específica que El Grillo sabe inmediatamente que esta situación es peor de lo que imaginaba. «Sí», responde, «porque negar no tiene sentido». «¿Y le cobraste piso al anciano que vive ahí?». «Sí, es parte de mi territorio». El hombre asiente lentamente como si estuviera confirmando información que ya conocía. «Ese rancho está en la lista de propiedades protegidas, nivel máximo. ¿No revisaste la lista antes de ir?». El Grillo siente que el piso se abre bajo sus pies. La lista de propiedades protegidas existe, él lo sabe, pero hace meses que no la revisa, porque su jefe, el Pollo, nunca insiste en que lo haga, y porque en 3 años nunca se ha encontrado con un problema de este tipo. «El Pollo no me pasó ninguna lista actualizada», responde tratando de desviar la responsabilidad, pero incluso mientras lo dice, sabe que suena como una excusa débil. El hombre de la cicatriz saca un papel doblado de su chaleco y lo arroja al suelo entre ellos. «Esta es la lista que se mandó a todos los comandantes regionales hace 3 semanas.
El rancho El Maguey Blanco está en la página 2, marcado en rojo, con una nota que dice «Propiedad de estructura directiva». El grillo no necesita recoger el papel para saber que es verdad. Su mente trabaja rápidamente buscando una salida. Puede culpar completamente a El Pollo por no compartir la información. Puede argumentar que fue un error honesto. Puede ofrecer devolver el dinero y disculparse directamente con quien sea que controle ese rancho. Pero antes de que pueda hablar, el hombre de la cicatriz continúa. Ese rancho es propiedad personal del jefe. ¿Entiendes lo que eso significa? El mundo se detiene para el grillo en ese momento. El jefe, en el contexto del Cártel del Sol, puede referirse a una persona. Nemesio Oseguera. Cervantes extorsionó, sin saberlo, a un pariente o cuidador de la persona más poderosa de la organización. No hay excusa que pueda arreglar esto. No hay cantidad de dinero que pueda compensar esta transgresión. Las reglas son absolutamente claras. Tocar algo que pertenece a la cúpula directiva es traición. Y la traición tiene solo un castigo. El grillo intenta hablar, pero las palabras se le atoran en la garganta. Sus 5 hombres detrás de él han entendido también la magnitud del error, y algunos dan pasos nerviosos hacia atrás. El hombre de la cicatriz hace una señal con la mano, y los otros 3 hombres levantan sus rifles apuntando directamente al grupo. El jefe mandó un mensaje para todos ustedes. En esta organización hay reglas y quien no las respeta no tiene lugar aquí. Es la última cosa que el grillo escucha antes de que el ruido ensordecedor de disparos llene la bodega. Ahora no hay vuelta atrás, y lo que viene a continuación es la parte más difícil de la historia. Prepárate para ver cómo las consecuencias de un error cambian todo. Son las 6:12 de la tarde del 14 de septiembre de 2025, cuando el silencio regresa a la bodega industrial en la colonia Oblatos. Los cuerpos de José María Rentería Aguirre y sus 5 operadores yacen inmóviles en el piso de cemento. No hay sangre dramática ni escenas prolongadas de agonía. Solo el resultado rápido y eficiente de una ejecución organizacional. Los 4 hombres que ejecutaron la orden bajan sus armas y comienzan el procedimiento de limpieza que han realizado docenas de veces antes. Envoltura en plástico industrial, carga en las camionetas, transporte a una ubicación remota donde los cuerpos serán incinerados o enterrados en fosas que nunca serán descubiertas. El hombre de la cicatriz, cuyo nombre real es Arturo el Fantasma Villalobos, y que sirve como jefe de seguridad personal de Nemesio Oseguera, saca su teléfono y llama al número privado de su jefe. «Asunto resuelto», dice simplemente. Del otro lado, Nemesio responde: «Todos, célula completa eliminada». Hay una pausa breve antes de que Nemesio pregunte: «¿Y el pollo?» «Lo tenemos localizado. Está en su casa en Tonalá con su familia. ¿Qué quiere que hagamos?» Nemesio considera la pregunta durante varios segundos que parecen largos en el silencio de la línea telefónica. Raúl El Pollo Fernández es comandante regional desde hace 6 años. Ha sido eficiente en la mayoría de sus operaciones. Genera ingresos consistentes, mantiene disciplina en sus 8 células subordinadas y nunca ha dado motivos de desconfianza. Pero permitir que uno de sus hombres extorsionara una propiedad protegida, especialmente una con conexión directa a Nemesio, representa una negligencia imperdonable. En una organización donde el control se mantiene a través de consecuencias severas y ejemplos visibles, dejar pasar este error enviaría el mensaje equivocado a otros comandantes. «Tráiganlo», ordena Nemesio finalmente, «pero solo a él la familia no se toca. Esto es asunto operacional,
no personal. La distinción es importante porque en el código interno del Cártel del Sol existe una diferencia entre castigos por traición directa, donde las familias pueden ser objetivo, y castigos por negligencia operacional, donde solo el responsable paga. El fantasma confirma la orden y termina la llamada. A las 6:45 de la tarde, un equipo de 7 hombres llega a la residencia de Raúl Fernández en Tonalá, una casa de 2 pisos, en un fraccionamiento de clase media que parece completamente ordinaria desde el exterior. Raúl está cenando con su esposa y sus 2 hijos adolescentes cuando escucha que alguien toca la puerta con insistencia. A través de la mirilla, ve hombres que reconoce como parte de la estructura de seguridad superior. Su estómago se contrae inmediatamente, porque visitas de este nivel solo significan problemas graves. Abre la puerta tratando de mantener la compostura, y uno de los hombres le dice: «El jefe quiere verte ahora». No es una invitación, es una orden. Raúl voltea hacia su esposa, que lo observa con ojos llenos de miedo, y le dice: «Regreso pronto, no pasa nada». Pero ambos saben que probablemente está mintiendo. El traslado dura 1 hora. Las camionetas viajan por carreteras secundarias hasta llegar a una casa de seguridad en las afueras de Guadalajara, que Raúl no había visitado nunca. Es una construcción austera, rodeada de terreno baldío, donde cualquier grito sería inaudible para vecinos inexistentes. Lo llevan a una habitación pequeña sin ventanas, donde solo hay 2 sillas de metal y una mesa. El fantasma entra 5 minutos después y se sienta frente a él. «¿Sabes por qué estás aquí?», pregunta sin preámbulos. Raúl traga saliva y responde: «No, tu célula del grillo cobró piso en un rancho protegido esta mañana, un rancho que pertenece al jefe». El color drena del rostro de Raúl mientras la información procesada en su cerebro. Recuerda vagamente haber recibido la lista actualizada de propiedades protegidas hace 3 semanas, pero nunca la revisó completamente, ni la distribuyó a sus células, porque asumió que las propiedades protegidas eran principalmente negocios urbanos y rutas de transporte. No imaginó que un rancho pulquero perdido en el campo pudiera estar en esa lista. «Yo no sabía», dice con voz quebrada. «No revisé la lista completa. Fue mi error». El fantasma asiente lentamente. «Tu error mató a 7 de tus hombres esta tarde. El grillo y su célula ya no existen». Raúl siente que el mundo colapsa a su alrededor. El grillo era uno de sus operadores más consistentes. Conocía a varios de los hombres de su célula personalmente. Había compartido comidas y celebraciones con ellos. Saber que murieron por su negligencia es un peso que apenas puede procesar. «¿Qué va a pasar conmigo?», pregunta con voz apenas audible. El fantasma se recarga en su silla y lo observa durante varios segundos. El jefe decidió que esto es negligencia operacional, no traición. Eso significa que tu familia está a salvo, pero tú ya no sirves como comandante. La sentencia cae como un martillo. Ser removido de una posición de comandante en el Cártel del Sol puede significar 2 cosas: degradación a operador de nivel bajo o eliminación permanente. Raúl espera escuchar cuál será su destino mientras su corazón late tan fuerte que puede escucharlo en sus oídos. El fantasma continúa: «Te van a transferir a operaciones logísticas en Colima. Coordinarás embarques nada más. Sin mando de personal, sin territorio, sin células, bajo tu supervisión. Es tu única oportunidad de seguir vivo. Si la cagas otra vez, no habrá tercera opción». Raúl siente repetidamente, aliviado de que la sentencia no sea muerte, pero consciente de que su carrera dentro de la organización efectivamente
terminó. Pasar de comandante regional con cientos de hombres bajo su mando a coordinador logístico es una humillación pública que todos en la estructura entenderán como castigo. Gracias, dice, porque no sabe qué más decir. No me agradezcas, responde el fantasma. Agradécele al jefe que respeta las reglas, incluso cuando está furioso. Mañana a las 6 de la mañana te recogen en tu casa. Empaca lo mínimo. Tu familia puede quedarse en Tonalá o seguirte a Colima. Eso es decisión de ustedes. Mientras la estructura interna del Cártel del Sol implementa sus correcciones disciplinarias en una oficina del gobierno del estado de Jalisco, otro conjunto de eventos comienza a desarrollarse. La Fiscalía Especializada en Combate al Crimen Organizado tiene desde hace 6 meses un equipo de inteligencia monitoreando comunicaciones y movimientos de células operativas del Cártel del Sol. No tienen acceso a los niveles superiores de la organización, pero han logrado infiltrar información sobre operadores de nivel medio y bajo. El nombre de José María Rentería Aguirre, el Grillo, está en su base de datos como objetivo secundario. Alguien que no es prioritario, pero que podría proporcionar información valiosa si fuera capturado. El agente especial Luis Fernando Cortés, de 38 años con 12 años de experiencia en inteligencia criminal, revisa reportes rutinarios la mañana del 15 de septiembre cuando nota algo inusual. Las señales de GPS de los vehículos asignados a la célula de El Grillo estuvieron estacionadas durante 4 horas en una bodega industrial de la colonia Oblatos la tarde anterior. Después se movieron a una zona rural al este de Guadalajara. Y finalmente desaparecieron del sistema alrededor de las 9 de la noche. Esto coincide con el patrón típico de ejecuciones y disposición de cuerpos que el cártel ha usado en otros casos documentados. Cortés decide que vale la pena investigar físicamente la ubicación. A las 10 de la mañana, acompañado de 3 agentes más y un equipo de la policía ministerial, llega a la bodega industrial. La puerta metálica está cerrada con candado, pero no hay señales de vigilancia externa. Obtienen autorización para forzar la entrada y dentro encuentran exactamente lo que esperaban. Casquillos de bala en el piso, manchas de sangre parcialmente limpiadas, rastros de plástico industrial. La escena ha sido procesada para eliminar evidencia, pero el equipo forense logra recuperar material suficiente para confirmar que hubo un evento violento reciente. Lo que no saben, lo que no pueden saber, es que esta ejecución no fue resultado de un conflicto entre cárteles rivales, ni de un operativo policial clandestino. Fue una corrección interna, un ajuste de cuentas que la organización manejó discretamente para mantener disciplina. Cortés ordena que se active protocolo de búsqueda para José María Rentería Aguirre y los 6 miembros conocidos de su célula. Solicita órdenes de cateo para sus domicilios conocidos y alertas en hospitales y morgues de la región. Es un procedimiento estándar que probablemente no llevará a ninguna parte, porque los cuerpos nunca aparecerán, pero al menos quedará documentado en el expediente. Mientras tanto, en el rancho, el maguey blanco, Celestino Vargas, continúa su rutina diaria sin saber exactamente qué ocurrió después de su llamada telefónica. El 19 de septiembre llega y pasa sin que nadie aparezca a cobrar los 2,000 pesos que le exigieron. El 20, el 21, el 22. Ninguna camioneta negra levanta polvo en el camino de terracería hacia su propiedad. El 25 de septiembre recibe una llamada en su Nokia antiguo. Es su primo. Todo está resuelto, Celestino. Ya no tendrás problemas con esa gente. La voz es tranquila, casi casual, como si estuvieran hablando del clima. ¿Qué pasó? Yo pregunto a Celestino.
aunque parte de él prefiere no saber la respuesta. No importa lo que pasó, solo necesitas saber que tu rancho está protegido y que nadie más va a molestarte. Si alguien aparece pidiendo dinero o haciendo amenazas, me llamas inmediatamente. ¿Entendido? ¿Entendido? Responde Celestino. Gracias, primo. No hay nada que agradecer. Esa tierra es importante para mí. Cuídala bien. La llamada termina, y Celestino se queda parado en su porche, mirando las hileras de maguey, que se extienden hasta el horizonte. El sol de mediodía calienta la tierra, y el olor dulce del aguamiel en fermentación flota en el aire. Todo parece exactamente igual que antes, pero Celestino sabe que algo fundamental ha cambiado. Durante las siguientes 2 semanas, rumores comienzan a circular en los pueblos cercanos. Se habla de que una célula de extorsionadores desapareció sin dejar rastro. Se comenta que el comandante que supervisaba esa zona fue transferido repentinamente a otra región. Los comerciantes que pagaban cuotas mensualmente notan que nadie viene a cobrar y no saben si alegrarse o preocuparse de que algo peor esté por llegar. En las cantinas donde Celestino vende su pulque, algunos clientes le preguntan si escuchó algo sobre los extorsionadores que visitaban la zona. Él solo sacude la cabeza y dice que no sabe nada, que él solo se dedica a sus magueyes. La Fiscalía Especializada eventualmente cierra el caso de El Grillo como desaparición relacionada con crimen organizado sin resolver. Los familiares de los 6 hombres de su célula presentan reportes de personas desaparecidas que se añaden a una lista que ya contiene miles de nombres. No habrá justicia formal para ellos, porque no hay cuerpos que encontrar ni testigos dispuestos a declarar. El sistema judicial mexicano simplemente añade 7 nombres más a las estadísticas de violencia relacionada con narcotráfico y continúa operando con los recursos limitados que tiene disponibles. Es la realidad triste y frustrante de un país donde la impunidad es norma y las desapariciones son tan comunes que dejan de generar titulares. 3 meses después del incidente, en diciembre de 2025, Celestino Vargas celebra sus 73 años con una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. El rancho, el Maguey Blanco, continúa produciendo pulque de calidad que vende a sus clientes leales. Los ingresos siguen siendo modestos, pero suficientes para mantener su vida simple y la tierra productiva. La extorsión nunca regresó. Ninguna camioneta negra ha aparecido en su camino. Ninguna voz amenazante ha llamado a su teléfono. Existe ahora una burbuja invisible de protección alrededor de su propiedad, que él no comprende completamente, pero que agradece en silencio. En la estructura del Cártel del Sol, el incidente de El Grillo se convirtió en una historia de advertencia que se cuenta a nuevos reclutas y operadores de nivel medio. Nunca ignoren la lista de propiedades protegidas, dicen los instructores en las sesiones de entrenamiento básico. Un error de esos no tiene perdón. La ejecución de una célula completa por extorsión interna envió un mensaje claro. La organización tiene reglas estrictas, incluso para sus propios miembros, y violarlas trae consecuencias inmediatas e irreversibles. Varios comandantes regionales revisaron y actualizaron sus protocolos de distribución de información después de este caso, asegurándose de que todos sus subordinados tengan acceso actualizado a las listas críticas. Raúl El Pollo Fernández cumple su degradación coordinando embarques de precursores químicos en Colima. Su esposa decidió mudarse con él junto con sus hijos, porque quedarse en Tonalá, sin su protección, los hacía vulnerables a enemigos que podrían aprovechar su caída. Viven ahora en una casa pequeña, cerca del puerto de Manzanillo,
Lejos de la posición de poder que Raúl tuvo durante 6 años, cada día que despierta vivo, considera una pequeña victoria porque sabe que su negligencia pudo haber costado no solo su vida, sino la de toda su familia. La lección fue brutal, pero efectiva. En el crimen organizado no hay espacio para descuidos. Para la Fiscalía Especializada, el caso de El Grillo y su célula permanece archivado como uno más entre cientos de desapariciones sin resolver. El agente Luis Fernando Cortés ocasionalmente revisa el expediente, esperando que algún informante proporcione información nueva, pero después de 3 meses sin pistas, decide que hay casos más recientes que requieren su atención. La realidad es que recursos son limitados y la violencia del crimen organizado genera más casos de los que el sistema judicial puede procesar. 7 hombres desaparecieron. Probablemente fueron ejecutados y sus cuerpos destruidos, pero sin evidencia física ni testigos. El caso simplemente se desvanece en el laberinto burocrático. Nemesio, o Ceguera Cervantes, el Mencho, continúa dirigiendo el Cártel del Sol desde ubicaciones cambiantes que mantienen su seguridad. El incidente del rancho fue para él una molestia menor que se resolvió eficientemente. No sintió placer en ordenar la ejecución de 7 de sus propios hombres, pero tampoco sintió remordimiento porque en su mundo las reglas existen por razones prácticas, y romperlas requiere consecuencias proporcionales. El rancho. El maguey blanco sigue siendo su conexión sentimental con un pasado que ya no puede recuperar. Un recordatorio de que debajo de todas las capas de poder y violencia, hubo una vez un niño pobre que solo quería escapar de la miseria. En enero de 2026, la Fiscalía lanza un operativo coordinado contra células del Cártel del Sol en la zona metropolitana de Guadalajara. No tiene relación directa con el caso de El Grillo, sino que es resultado de 6 meses de trabajo de inteligencia. En una serie de cateos simultáneos, logran capturar a 32 operadores de nivel medio. Decomisan 20 vehículos, 48 armas de fuego y 350,000 pesos en efectivo. Es considerado un golpe significativo por las autoridades y genera titulares en periódicos locales durante 2 días. Pero la realidad es que en una organización del tamaño del Cártel del Sol, 32 operadores capturados son reemplazados en menos de una semana. Celestino Vargas lee sobre el operativo en un periódico que compra en el pueblo, cuando va a vender su pulque. No reconoce ninguno de los nombres de los capturados ni las fotografías que publican. No sabe si alguno de ellos estuvo relacionado con la célula que lo extorsionó o si son completamente ajenos a ese incidente. Lee el artículo con la curiosidad distante de alguien que observa un mundo que está cerca geográficamente, pero emocionalmente distante. Después dobla el periódico, lo usa para envolver los recipientes vacíos de pulque y regresa a su rancho, donde sus magueyes lo esperan para la rutina diaria de extracción de aguamiel. La historia de El Grillo y su célula se desvanece gradualmente de la memoria colectiva. Los familiares de los desaparecidos continúan buscando respuestas que probablemente nunca llegarán. Los comerciantes que fueron extorsionados, eventualmente, enfrentan nuevas células que llenan el vacío dejado por la anterior. El ciclo de violencia, extorsión y desapariciones continúa porque las condiciones estructurales que lo alimentan permanecen intactas. Pobreza extrema, desempleo, instituciones débiles, impunidad generalizada. En este contexto, la historia de un anciano pulquero que accidentalmente estaba protegido por el líder del cártel más poderoso de la región es apenas una nota al pie en la narrativa más amplia del crimen organizado en México. ¿Cuál fue tu momento favorito de esta historia? ¿Qué parte te sorprendió más? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué piensas
sobre cómo las conexiones invisibles pueden cambiar destinos. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos dramas reales que compartiremos. Dale like al video si crees que esta historia merece ser conocida y compártela con alguien que aprecie narrativas sobre las complejidades del México actual. La lección aquí es clara. En un mundo donde el poder se ejerce en las sombras, nunca sabes realmente quién está protegido y quién es vulnerable hasta que ya es demasiado tarde.